¿Es pecado que un cristiano ofrezca en venta material que ha producido sobre algún tema bíblico? Ese es el tema, o esa es la pregunta, mejor dicho. Y considero que es una pregunta sencilla, aunque para algunos quizás pueda ser controversial la respuesta, pero en realidad es una pregunta sencilla y yo quiero dar tres respuestas simples. Las dos primeras son una respuesta negativa, porque yo considero que no es pecado. Y en tercer lugar, vamos a ver algunos textos que se presentan para objetar esa práctica, ¿verdad? Entonces, en primera instancia, debemos decir que esta pregunta aborda una controversia que existe entre algunos hermanos que se oponen, ¿verdad? Por un lado, a que se venda material, a que algún hermano cristiano ofrezca en venta material que ha producido. Y es una pregunta controversial porque algunos creen, como dije, que es pecado que se haga esto. Hay otros creen que, pues que no, ¿verdad? Que no es pecado. Entonces, por un lado están los que dicen esto debe ofrecerse de manera gratuita. El predicador, el cristiano que realiza un estudio bíblico, pues debe ofrecerlo de manera gratuita. Algún manual, algún libro, algún video, alguna conferencia, ¿verdad? Que él esté ofreciendo sobre algún tema de la Biblia, pues dicen hay que hacerlo de manera gratuita o bien hay que hacerlo pues pagando, ¿verdad? Otros dicen, no, sí lo merece, sí tiene que pagarlo. Y existe esa controversia, incluso algunos pues han dado hasta predicaciones o enseñanzas donde acusan a los hermanos de cometer pecado, ¿verdad? Por producir o por, mejor dicho, por vender ese material. Así que vamos a ver qué dice la escritura y en primer lugar, la respuesta negativa es que no es pecado porque la Biblia autoriza obtener ganancias por el trabajo que uno realiza. Hermano Guillermo, si por favor me haces este trabajo de leer la escritura ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10. Voy a ponerlos a leer la Biblia, hermano Guillermo, hermano Luis Barros, pues para que no se me duerman, ¿verdad? Para que no se me aburran ahí. Claro, me Entonces, dices nomás cuando quieres. adelante, 2 Tesalonicenses capítulo 3 en el versículo 10. Vamos a ver Dice el qué dice apóstol ahí. Pablo, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Muy bien, entonces ahí está lo que dice el apóstol Pablo, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto si alguno no quiere trabajar. Esto es interesante. El trabajo, hermanos, tiene valor, es lo que dice aquí la escritura. Si ustedes se fijan, la Biblia dice ahí que el trabajo tiene un valor, tiene un valor. ¿Qué es el trabajo en primera instancia? Bueno, el trabajo es el conjunto de actividades que produce bienes o servicios para satisfacer las necesidades de una comunidad, proveyendo los medios de sustento necesarios para los individuos. Por tanto, si el trabajo produce bienes o servicios, pues esto le imprime un valor. Entonces, el trabajo tiene un valor. Ahora, si tiene un valor, pues entonces esto quiere decir que el trabajo tiene un costo. ¿Verdad? El trabajo tiene un costo. De hecho, se entiende de manera tácita. Es algo que todo mundo podría aceptar, que trabajar gratis o no pagar por el trabajo, pues no cualquiera lo hace, ¿verdad? Por un lado, no cualquiera se atreve a trabajar gratis y por otro lado, quizás algunos vean alguna ventaja en no pagar por el trabajo, pero normalmente pues eso no se ve bien. Todo trabajo se paga, todo trabajo se paga. Entonces, dado que el trabajo es una forma de intercambio a través del cual una persona entrega su energía, su experiencia, sus conocimientos a cambio de una retribución económica, ofrecerla sin ello, por temor a la crítica, por temer a ser juzgado, lo devalúa. El trabajo se devalúa y traiciona la esencia misma del trabajo. El trabajo, por justicia, recibe una remuneración. ¿Sí?
Entonces, lamentablemente, muchos cristianos están prontos para criticar o para juzgar a aquel que percibe un salario o un beneficio por algún trabajo que realiza al preparar un material de estudio, en este caso. Dice, no, es que es pecado que esté vendiendo el estudio de la Biblia, es pecado que esté vendiendo libros de la Biblia, es pecado y es pecado y es pecado. Pero no están considerando el hecho de que es un trabajo, es trabajo. Y la Biblia autoriza, ¿verdad?, que una persona puede obtener ganancias por el trabajo que realiza. Las actividades laborales, cualquiera que sean sus características, implican mucho más que el esfuerzo puntual para realizar una tarea. Detrás de este acto hay tiempo invertido en la elaboración y transformación de los elementos indispensables para alcanzar un grado de desarrollo y eficacia determinados. Por ello, al querer que dicho trabajo sea gratuito, se puede caer en un acto de desvalorización del trabajo. O sea, ¿por qué el trabajo que hermanos realizan, el cual es de buena calidad, por qué tendría que ser gratuito? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Si a fin de cuentas aquello que se hace bien, pues tiene un costo. O sea, aquello que se hace bien es digno de recibir un salario. ¿Cuánto valor le damos al trabajo que un hermano realiza produciendo material de estudio bíblico? ¿Cuánto valor le damos? O sea, porque a veces, lamentablemente, ni las gracias, ¿verdad? A veces ni las gracias, nomás se toma el trabajo y dice, ah, mira, aquí tengo este material, ahí te lo paso. A lo mejor es un estudio de varias páginas o es un estudio bien realizado, bien trabajado, y a veces ni las gracias recibe el autor, o incluso a veces el autor sufre hasta el plagio de ese trabajo, ¿verdad? Entonces la pregunta sería, ¿es ético desvalorizar el trabajo? ¿Es ético eso? Decir, bueno, pues es que le estoy dando las gracias, o hay que Dios se lo pague. Hay que Dios se lo pague. Bueno, nosotros o la mayoría de los que me escuchan no estarían de acuerdo en trabajar gratis y que los patrones les digan, pues hay que Dios se lo pague, ¿verdad? Imagínese que usted que es mecánico o usted que es dentista o que es doctor desempeña su trabajo y de pronto pues la persona le diga, pues hay que Dios se lo pague. Hay que Dios le ayude. Gracias por el trabajo. Y ya, la persona se va. Pues sería ilógico, ¿verdad? Entonces no tiene sentido. Todos aceptamos que el trabajo tiene un valor. Entonces, ¿es pecado que un cristiano produzca un material de estudio y lo venda? No, no es pecado porque la Biblia autoriza obtener ganancias por el trabajo que uno realiza, porque el trabajo tiene un valor. Ahora, el texto dice, si alguno quiere trabajar, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Este proverbio es muy interesante. ¿Por qué? Porque aunque este proverbio habla en términos negativos, hay principios positivos que se pueden extraer de ahí. En primer lugar, yo entiendo cuando dice el proverbio, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, pues también se enseña ahí que es legítimo comer del trabajo que se realiza. Es legítimo comer del trabajo que se realiza. Es decir, que la persona tiene todo el derecho de recibir beneficios por el trabajo que realiza. Si un hermano invirtió tiempo y energía en desarrollar un material de estudio bíblico y quiere recibir beneficios de él, tiene todo el derecho de hacerlo. Es su trabajo. Y por dicho trabajo tiene derecho a comer de él. Tiene ese derecho. En segundo lugar, si alguno quiere comer, entonces debe trabajar. Es lo que dice el pasaje. Si alguno quiere comer, pues entonces tiene que trabajar. Esta enseñanza está claramente implícita en las palabras de Pablo. Si alguno quiere comer, entonces tiene que trabajar. El texto bíblico no solamente concede un derecho, sino también establece una obligación. Una obligación. Los beneficios materiales que el hombre quiera recibir en este mundo, los debe recibir como producto de su trabajo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Incluso ahí mismo en el versículo 12, hermano Luis Barros, ¿cómo dice ahí el versículo 12? Por favor.
O hermano Guillermo. Claro, dice así el versículo 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces es una obligación. Es un mandamiento trabajar para comer. Es lo que está diciendo ahí en el versículo 12. Es un mandamiento. Entonces, el dinero que un hermano recibe como producto del trabajo realizado para preparar algún material de estudio bíblico que puso a la venta, no es dinero mal habido. No es robo. No es pan de otro, sino su propio pan. No hay nada ilegítimo en que alguno coma su propio pan siendo el resultado de su propio trabajo. El hermano que vende el material de estudio que ha preparado no está robando a nadie, no está ejerciendo alguna actividad ilícita, ni mucho menos pecaminosa. Al contrario, está utilizando las habilidades que tiene para obtener un beneficio. Y de hecho la Biblia dice, si usted quiere comer, pues tiene que trabajar. Entonces, si usted quiere un beneficio, pues hermanos, ¿qué tiene de malo que lo esté obteniendo por medio de su trabajo? Hay gente que recibe dinero de la iglesia sin hacer nada. Imagínense. Al menos estos hermanos se ganan el dinero con el sudor de su frente. Es lo que dice Dios, ¿no? Así establecido desde el principio, ¿no? Con el sudor de tu frente comerás todos los días de tu vida. Entonces, no hay nada perverso, no hay nada ilícito en que un hermano invierta tiempo, energía, estudio, esfuerzo y entonces obtenga un beneficio por ese trabajo realizado. Ahora, algunos dicen sobre este pasaje que el texto no habla de preparar material bíblico y venderlo, ¿verdad? O sea, van a lo que el texto dice. Luego levantan la mano los fundamentalistas. Los fundamentalistas dicen, oiga, espérese un momento, pero ahí no habla de preparar un material bíblico y venderlo. Ahí habla de trabajar. Ahí dice el texto que hay que trabajar y cuando dicen trabajar, pues ellos se imaginan, hermanos, una pala, un pico, no sé, ¿verdad? Se imaginan un asadón o se imaginan un mecánico, un panadero, pero no se imaginan a una persona sentada detrás de un escritorio investigando por aquí, investigando por allá, redactando, escribiendo los razonamientos, los argumentos, etcétera, para producir material bíblico. Eso no se lo imaginan cuando leen la palabra trabajo ahí. Pero si usted le viene el pasaje, la palabra trabajo es un texto. Si alguno no quiere trabajar, es un verbo, perdón. Si alguno no quiere trabajar, trabajar es un verbo. Si alguno no quiere trabajar, es un verbo. Tampoco coma, es otro verbo. Comer, trabajar son verbos. Esto quiere decir que el texto no especifica algún tipo de trabajo como tampoco especifica algún tipo de comida. Usted no puede decir, no, ahí entran todos estos trabajos menos el de preparar un material de estudio bíblico. Ese trabajo no entra ahí. Pero ¿con qué autoridad usted excluye ese trabajo precisamente del pasaje bíblico? ¿Qué comida entonces? ¿De qué comida habla Pablo ahí? ¿Taquitos? ¿Hamburguesas? ¿Frijoles? ¿De qué comida? Que no coma, dice, que no come. ¿Que no coma qué? No, no se especifica. Ninguna comida se especifica, como tampoco se especifica ninguna clase de trabajo. Que un hermano elabore un material de estudio bíblico y lo venda es un trabajo total y absolutamente legítimo como cualquier otro. Ahora, pero si el trabajo bajo consideración no entra en el texto bíblico, entonces tampoco entra ningún otro tipo de pago por algún trabajo realizado, sino solamente el que el texto dice. Es decir, comer. Es decir, que usted, por ejemplo, si usted es mecánico, usted no puede cobrar dinero, usted no puede cobrar billetes, usted no puede decir, oye, ¿cuánto va a ser por lo del carro? No, pues van a ser 1,500 pesos, 2,000 pesos. No, usted no puede cobrar eso. Usted va a decir, quiero comer. Y entonces el cliente le va a traer un plato de sopa
Le va a traer un plato de frijoles y le va a decir, bueno, pues ya que me arregló el carro, aquí tiene su plato de sopa, porque la Biblia dice que aquí habla de ese trabajo y por consiguiente aquí habla de un pago que tiene que ver con comida. ¿Aceptaría usted ese razonamiento? Claro que no, ¿verdad? Usted no aceptaría ese razonamiento, nadie lo aceptaría. Al doctor no se le paga con comida, al doctor no se le paga con pan, a nadie se le paga con comida, a nadie, a todos se les paga con dinero y la persona que recibe los beneficios de su trabajo decide qué hacer con ese dinero, qué comprar, ¿verdad? Si usted quiere comprar sopa, pues se compra sopa para comer, ¿verdad? Usted compra lo que usted quiere. Entonces la palabra comida aquí no es literal, no se puede limitar a eso, como tampoco la palabra trabajo puede limitarse, excluyendo a que un hermano elabore un material de estudio bíblico y entonces lo venda. Usted no puede excluir ese trabajo de ahí. Por tanto, si el trabajo bajo consideración, es decir, el preparar material de estudio bíblico y venderlo no entra en el texto, sino cualquier otro trabajo que sea, entonces, ¿por qué usted mete al texto bíblico dinero? Usted no tiene autoridad para hacerlo. Ahora bien, algunos dicen que la palabra trabajo se refiere al trabajo y le agregan el adjetivo secular, no religioso. Dice, es que ahí está la palabra trabajo. De hecho, hasta nos citan la palabra griega ergasomai, que es el texto, la palabra griega que se usa ahí, y dicen, es que ahí se refiere a trabajo, pero le agregan trabajo secular. Sin embargo, dicha palabra no se limita al trabajo secular. La palabra griega que utiliza Pablo no se limita a eso. ¿Qué dice hermano Guillermo? Primera Juan capítulo 1, versículo 8. ¿Qué pasó con el hermano Luis? ¿Se nos fue a dormir o qué cosa? Ahí está Luis. Ándele, pues ahorita el siguiente texto le toca al hermano Luis que lo vaya buscando. Juan capítulo 6, versículo 27, por favor. Vamos a leer primero Juan capítulo 1, versículo 8. ¿Y el otro cuál es? Juan 6. Juan 6, 27. Dice Primera de Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Bueno, aquí se equivocó mi secretaria, ¿verdad? Porque ese no es. A ver el otro, hermano Luis. Juan 6. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre que es Dios. A ver otra vez porque lo leyó así como medio tropezado, como tropezándose. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre. Muy bien. Dios. Entonces ahí está la palabra trabajo, pero se refiere a trabajo secular solamente. Trabajar por la comida que perece o también trabajar por la que a vida eterna permanece. Mire, si la palabra trabajos fuera, esta palabra griega fuera solamente trabajo secular, entonces Cristo la segunda vez que la usa, la está usando mal. Porque hay que trabajar por lo que a vida eterna permanece y eso no es trabajo secular. Entonces la palabra trabajo puede usarse tanto para trabajos espirituales como para trabajos seculares materiales. ¿Ya? Según las palabras de Cristo en Juan capítulo 6, versículo 27. En el capítulo 5 de Juan, versículo 17, ¿qué dice, hermano Luis Barros? 5:17 de Juan. Primera de Juan. No, Juan. Juan 5, 17. Voy. Y Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Trabajaba el padre en cosas seculares? Es decir, el padre era mecánico, albañil, panadero. ¿Trabajaba en alguna maquiladora?
Obvio que no, ¿verdad? Entonces la palabra trabajo no se limita al trabajo secular, ¿sí? Capítulo 9, versículo 4, hermano Guillermo. Ahí mismo de Juan, capítulo 9, versículo 4. Hermano Luis, 1 Corintios 9, 13. Dice así: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Noche viene cuando nadie puede trabajar. Muy bien. Está hablando ahí, Cristo está limitando la palabra trabajo a cosas seculares, al trabajo secular. Claro que no. Ahí habla obviamente de trabajo espiritual. Entonces la palabra trabajo no se limita a lo secular. Primera los Corintios 9:13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas santas comen del santuario y que los que sirven al altar, participan del altar? ¿Quién argumentaría que la palabra trabajo ahí se refiere al trabajo secular? Pues nadie, ¿verdad? Nadie le argumentaría semejante cosa. Ahí de hecho tenemos un trabajo religioso, un trabajo que llevan a cabo los sacerdotes en el altar sirviendo al pueblo. Y sin embargo es un trabajo, no deja de ser un trabajo. Ahora ellos obtenían beneficios por ese trabajo. Claro que sí. Ellos vivían de ese trabajo. Entonces ahí está claro. Sí es correcto que cuando la Biblia dice si alguno no quiere trabajar tampoco coma, es correcto decir que es una obligación trabajar si se quiere comer. Y por consiguiente, la Biblia autoriza obtener ganancias por el trabajo que uno realiza, sea trabajo secular o sea trabajo espiritual. Entonces, cuando un hermano realiza un trabajo, un estudio bíblico, un libro, y lo pone a la venta, no está cometiendo ningún ilícito. Está haciendo algo que es correcto, que es legítimo. Es legítimo trabajar en la elaboración de un material de estudio y obtener beneficios por ese trabajo. El segundo punto dice, no es pecado porque la Biblia autoriza obtener ganancias por el trabajo que el predicador realiza. Es decir, que en el primer punto estaríamos hablando en términos generales. Cualquier hermano, cualquier cristiano escribe un libro de predicaciones, de sermones, de estudios bíblicos, algún curso, lo vende, ya vimos que es lícito. Ahora, en segundo lugar, ¿qué hay del predicador? Bueno, yo creo que no es pecado que el predicador elabore un material de estudio bíblico y lo ponga a la venta. No es pecado, ¿por qué? Porque la Biblia autoriza al predicador obtener ganancias por el trabajo que desempeña. Y eso lo dice 1 Corintios capítulo 9, versículos 1 al 14. Ese texto habla de los derechos, ¿verdad?, que tiene aquel que predica. Y Pablo utiliza varios argumentos ahí, ¿verdad? Habla acerca de los que trabajan precisamente en lo secular. Usted me va a decir, hermano, es que usted está revolviendo argumentos. Usted pone argumentos seculares como los mecánicos, los panaderos y luego los espirituales con los que escriben estudios bíblicos, los que predican el evangelio. Bueno, Pablo hizo eso en 1 Corintios capítulo 9, versículos 1 al 14. Él habló del que planta una viña, habló incluso del que tiene un rebaño. ¿Qué está haciendo Pablo? Está tomando ejemplos de trabajos seculares para dar fundamento a sus argumentos con respecto a los trabajos espirituales. Entonces, si usted me acusa a mí de estar revolviendo peras con manzanas, déjeme decirle que, bueno, si usted dice está equivocado, bueno, Pablo está equivocado junto conmigo. Entonces, una de dos, usted acepta lo que dice Pablo, y cuando acepta lo que dice Pablo, al estar él hablando de trabajos seculares y trabajos espirituales, para fundamentar que aquel que trabaja en las cosas espirituales tiene autoridad de recibir un beneficio por ese trabajo, de la misma manera tiene que aceptar mi argumento. Exactamente de la misma manera. Déjalo, leo. Si quieres, Lorenzo, Vamos está a bueno leerlo. este pasaje. Vamos a leerlo del versículo 1 al 14, por favor. Dice así: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber?
No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿O no soy yo, o solo yo y Bernabé, perdón, no tenemos derecho a no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo por hombre? ¿No dice también esto la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Ahí está. Claro el argumento del apóstol Pablo, el que predica el evangelio, que viva del evangelio. En este texto bíblico claramente se indica que vivir del trabajo de la predicación del evangelio, sea verbalmente o por escrito, es total y absolutamente legítimo. Pero si alguien dice que ese texto no autoriza que un cristiano puede ofrecer a la venta el material de estudio bíblico que produce, insistiendo en que hacer tal cosa es pecado, bueno, entonces se debe reconocer que si obtener ganancias por vender la palabra de Dios es pecado, entonces de la misma manera sería pecado comprar la palabra de Dios cuando se vende. Y sin embargo, todos los hermanos que se oponen a que un hermano elabore un material de estudio bíblico y lo venda, no tienen empacho en comprar Biblias, comentarios, libros evangélicos de sectarios, etcétera. No tienen empacho alguno. Recuerdo a una persona que contendía por estar en contra de que el cristiano ponga a la venta el material de estudio bíblico que produce, y me decía que su Biblia no se la habían comprado, no la había comprado, sino que alguien se la había regalado. Dijo, bueno, es que yo mi Biblia no la compré, dice, yo no pagué por ella, dice, a mí me la regalaron. Él creía que por cuanto se la habían regalado, pues era libre de culpa. Sin embargo, por el hecho de haber recibido su Biblia como un regalo, aún así no se salva del problema. Pues es del todo cierto que esa Biblia existe porque fue producida, vendida y comprada a una empresa que se dedica a producir, imprimir y vender la palabra de Dios. Entonces, cuando alguien compra una Biblia, un diccionario bíblico, un comentario y demás materiales didácticos de enseñanza que existen, nos dirán que no usan ninguno. Nos dirán, no, pues yo no tengo nada, yo no participo en eso. La realidad es que todo mundo compra. Compra Biblias, compra comentarios, libros religiosos. Entonces, ¿están participando en el pecado? Sí, eso es pecado. ¿Y qué van a hacer ahora? ¿Van a quemar su biblioteca arrepentidos de eso? ¿Van a quemar las Biblias? ¿Ahora se van a quemar Biblias? ¿Qué podemos decir, verdad, de lo que dice ahí segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 17, hermano Luis Barros? Segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 17. Vamos a ver qué dice ahí. Segunda a los Corintios 2:17. Porque no somos como muchos que adulteran la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Este texto, hermano, se utiliza para querer objetar lo que estamos diciendo. Y ahí entramos al tercer punto. Hemos visto que no es pecado porque la Biblia autoriza obtener ganancias por el trabajo que uno realiza. Hemos visto que no es pecado porque la Biblia autoriza obtener ganancias por el trabajo que el predicador realiza. Y en tercer lugar, vamos a ver algunos textos que presentan
para decir que sí es pecado, ¿verdad? Que no se debe hacer eso. Y el primero es 2 Corintios 2:17 que leyó nuestro hermano Luis Barros. Algunos usan este texto para afirmar que es pecado que un cristiano publique cierto material bíblico que ha preparado vendiéndolo. Pero quienes usan este texto para probar tal idea, usan mal la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, vamos a considerar lo que el texto bíblico dice. Aquí encontramos la palabra capeleusantes. Esta palabra griega, que en algunas Biblias se traduce ahí por medran, falsificando. Esta palabra, hermanos, tiene que ver no con vender la palabra de Dios. No es la idea de esa palabra. Medran falsificando la palabra de Dios. Es que algunos se confunden porque hay Biblias, hay algunas versiones que sí dicen así, que venden la palabra de Dios, así. Pero no es la idea del texto bíblico. Lo que el texto bíblico dice es que se vende el error. Lo que se vende no es la palabra, sino la palabra adulterada. Eso es lo que se vende. Esta palabra hace referencia a mercaderes o comerciantes de falsificaciones o cosas adulteradas. Medran falsificando la palabra de Dios. ¿Qué hacen con la palabra de Dios? La falsifican y la venden. Pero ¿qué es lo que están vendiendo? La palabra de Dios, no. Lo que están vendiendo es el error. Eso es lo que están vendiendo. Entonces, ¿vender y comprar Biblias es pecado? Claro que no. Y no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si aplica para una cosa, aplica para toda cosa que se venda y que sea de Dios. Sin embargo, el texto no dice que es pecado vender la palabra de Dios. Piensen en esto. Si es pecado vender la palabra de Dios y desde luego comprarla, ¿cómo hizo el etíope para poder tener un rollo del profeta Isaías? ¿Ustedes creen que el etíope lo recibió por revelación y se puso a escribirlo o que alguien se lo regaló? ¿Lo escribió él mismo? ¿Se lo regalaron? ¿Quién lo quiere demostrar? ¿Quién quiere probar que el etíope recibió de regalo cuando estaba en Jerusalén un rollo del profeta Isaías? ¿Usted cree? Esos rollos implicaban mucho trabajo, un gran esfuerzo, hermanos. Los copistas hacían un trabajo grandísimo para hacer esos rollos. Y esos rollos eran puestos a la venta. Este funcionario lo que hizo fue que compró la palabra de Dios. Compró esa escritura que él iba leyendo y por medio de la cual se le predicó el evangelio. Es interesante que Felipe no le dijo, oye, mi estimado, te voy a bautizar, pero no andes comprando la palabra de Dios. No le dijo eso. No le dijo, oye, no andes participando de la mercadería de esos fariseos ahí en Jerusalén que venden la Biblia, que venden la palabra de Dios. No, no dijo eso. Jamás dijo eso. ¿Por qué? Porque era común que se vendiera la Biblia en Jerusalén. ¿Cómo hizo Pablo para tener varios rollos de las escrituras? En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 13, el apóstol Pablo dijo, cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas, junto con los rollos, especialmente los pergaminos. ¿Qué cree usted que había en esos rollos y pergaminos? ¿Fábulas? ¿Había historietas ahí? ¿Traileros? ¿O cosas semejantes? No, sin duda alguna. Había rollos de las escrituras. ¿Cómo cree que los obtuvo Pablo? Los compró. Y los compró porque alguien vendía esos rollos. Alguien vendía la palabra de Dios y por eso Pablo se hizo de ellos. ¿Cómo hicieron los hermanos en Berea para tener los rollos necesarios a fin de escudriñar las escrituras cada día? ¿Cómo cree usted? ¿Usted cree que había una sociedad que regalaba Biblias, que regalaba escrituras? No, ellos compraron las escrituras disponibles para escudriñar cada día las escrituras. Todos compraron los rollos. Por tanto, en los días de Cristo y los apóstoles, la palabra de Dios escrita en rollo se vendía.
¿Creen ustedes que Pablo dice que es pecado vender la palabra de Dios en 2 Corintios 2:17? Claro que no. El siguiente texto, hermano Guillermo, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dice ahí, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Este texto me lo cita una persona porque, como saben, yo tengo algunos libros a la venta en Amazon. Por cierto, aprovechando, ¿verdad? Vaya usted allí a mi Facebook y usted encontrará, o en mi sitio web, volviendolabiblia.com, y ahí encontrará los libros que están disponibles. Pero alguien me citaba este pasaje, ¿verdad? Dice, es que aquí dice que usted no se debe enredar en los negocios. Y aplicaba la palabra negocio precisamente a vender la Biblia o la palabra de Dios, pero pues no, este texto no tiene nada que ver con vender un libro o vender una Biblia o vender algo. La palabra negocios en el texto bíblico es traducción del griego pragmateías, la cual significa asuntos u ocupaciones. Es lo que significa esa palabra. Por tanto, el énfasis recae en la palabra enreda. Enreda. Ninguno que milita se enreda en los asuntos de la vida. La idea es que el soldado de Jesucristo no debe permitir que las cosas ordinarias de la vida vengan a ser el principal objeto de su existencia. La idea de negocio, como lo usan algunos, no es lo que el apóstol Pablo tiene en mente aquí. La Biblia autoriza que se predique el evangelio y que el que predica viva del evangelio. Por consiguiente, sería absurdo pensar, ¿verdad?, que aquí el apóstol Pablo esté censurando eso. Si un cristiano no tiene autoridad para publicar un libro y venderlo, ¿por qué las sociedades bíblicas unidas sí tienen autoridad? Y si no la tienen, ¿por qué participan comprando la palabra de Dios que ellos venden? O sea, se oye muy bien, hermanos, el discurso de que la palabra de Dios no se vende. Entonces, ¿por qué la andas comprando? Los de las sociedades bíblicas unidas la venden y tú la andas comprando. Algunos dicen, es que usted le está poniendo precio al evangelio cuando vende sus libros o sus cursos o sus materiales. Bueno, yo sí le pongo precio y ellos no. Las sociedades bíblicas unidas le ponen precio a la Biblia. Hace tiempo yo quería utilizar la Reina Valera 60 para hacer un comentario bíblico y escribí a las Sociedades Bíblicas Unidas para que me dieran permiso de utilizar el texto, el Nuevo Testamento, y ¿qué cree que me dijeron? Que no se puede, hay que pagar. Entonces ellos venden la palabra de Dios. ¿Es pecado eso? Si es pecado, entonces usted no debe andar comprando Biblias, ni católicas, ni evangélicas, de ningún tipo. Pero otra vez es incongruente aquel que dice que es pecado y sin embargo participa. Proverbios capítulo 23, versículo 23. ¿Qué dice, hermano Luis Barros? Proverbios 23, compra la verdad y no la vendas. Ándele, ahí estaba. Dicen, ahí está el texto bíblico que condena al huévano y a todos los predicadores que venden sus cursos bíblicos. El hermano Luis Barros se verá al infierno por vender su libro, El Verbo. Porque ahí dice, compra la verdad y no la vendas. Mira, ahí está. Habla para que se vea. Di algo, Luis, para que se active tu cámara. Se activó. Enseña el libro, habla. Aquí está, lo pueden encontrar en Amazon. Nada más tienen que poner El Verbo por Luis Adriano Barros. Ahí está. Bueno, ahí estaba, pero Proverbios 23 condena al hermano Luis Barros porque dice, compra la verdad y no la vendas. Bueno, hermanos, vamos a usar un poquito la razón. Fíjese bien lo que dice el pasaje. Compra la verdad y no la vendas. Fíjese bien, ¿eh? Fíjese bien. Compra la verdad y no la vendas. ¿Con qué autoridad la pueden vender aquellos a quienes usted la puede comprar? Porque la verdad debe ser comprada, ¿no? Ahí dice,
compra la verdad. Pero si no se puede vender, entonces ¿cómo la puede comprar? Alguien la tiene que vender para poderla comprar. El texto me da la autoridad a mí de preparar y vender el material de estudio. ¿Y qué cree? Si usted me lo compra a mí, el texto no le da autoridad a usted de venderlo después. Eso es lo que diría el pasaje. Es decir, que usted puede comprarle el libro, el verbo al hermano Luis Barros, pero usted ya no puede venderlo. Compra la verdad y no la vendas. Entonces este texto no prueba la postura de aquellos que dicen que es pecado que un hermano prepare material de estudio y lo venda. Por último, Mateo capítulo 21, versículo 2, hermano Guillermo. Dice ahí la escritura: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Válgame, ahí está, dicen, los que están vendiendo material de estudio bíblico, los que están vendiendo Biblias, los que están vendiendo sus libros, están haciendo comercio como cuando Jesús, ¿verdad?, los echó del templo. A ver, espérese un momento, ahí no dice que Jesús echó a los copistas. Los copistas vendían las escrituras, las copias, los rollos, y Jesús no entró a echarlos para afuera. ¿A quién echó Jesús de ahí? A los cambistas de monedas, a los que cambiaban la moneda, a los que vendían palomas, a los que vendían animales para los sacrificios, robando a la gente. De hecho, Jesús dice, mi casa, casa de oración será llamada. Creo que es el versículo 13. ¿Y ustedes la han convertido en qué? En cueva de ladrones. Entonces, mis estimados, utilizar Mateo capítulo 21, versículo 12 para condenar o para señalar de pecadores a los hermanos que preparan material bíblico y lo venden, es un texto mal utilizado. Si usted quiere preparar material bíblico y regalarlo, adelante, usted es libre para hacerlo. Se agradece. Usted es una persona generosa. Qué bueno. Pero si un hermano no quiere regalarlo, también tiene esa libertad. De hecho, si usted quiere, puede comprar todos mis libros y regalarlos. Porque siempre que se regalan libros, alguien tiene que pagar por ellos. Hay hermanos, ¿verdad?, que se jactan y dicen, todo lo que tengo aquí lo doy gratis, todos libros gratis. Mire, aquel hermano da muchos libros gratis, manda grandes cantidades de libros gratis. No se crea, alguien pagó por ello. Alguien pagó por ello. Nada es gratis. ¿Sí? Cuando usted reciba paquetes de libros de los Estados Unidos y usted bien contento y diga, ay, los hermanos son bien buenos porque me los regalaron. Bueno, usted tiene que pensar en que alguien pagó por ello. Hay iglesias que pagaron por esos libros o hay hermanos que pagaron por esos libros. Pero nada es gratis. El papel no lo regalan, la tinta no la regalan, nada es gratis. Así que, regresando al punto, ¿es pecado que un cristiano ofrezca en venta material que ha producido sobre algún tema bíblico? No, no es pecado. Y vimos dos razones. No es pecado porque la Biblia autoriza obtener ganancias por el trabajo que uno realiza. Y no es pecado porque la Biblia autoriza obtener ganancias por el trabajo que el predicador realiza. Si alguien no quiere obtener ganancias por el trabajo que hace, es libre para hacerlo, pero no debe condenar y menos utilizando mal la palabra de Dios aquel que sí vende el trabajo que realiza.